¿Cómo llegaste a conocer a Dios? Híjola, pues como te comento, yo crecí en una cuna cristiana. Crecimos en la iglesia. Mis papás se convierten en el cristianismo y empiezan a buscar de Dios y todo esto. Soy el hijo menor de 5. Soy el sorullo, brother, porque mis 4 hermanos son güeros ojos verdes. Entonces, y yo, ¿sí me explico? Entonces, siempre fue la carrilla. Puros siempre, europeos. Sí. De hecho, cuando los ven a ellos junto con mi esposa Eli, ellos piensan que mi esposa Eli es la hermana. ¿Sí me explico? Que yo soy el que llegó a la familia, Ajá. pues, ¿no? Porque Eli también es güera, ojos azules, y entonces es como, pues ella sí parece hermana de ellos, ¿no? Entonces, siempre fue la carrilla, siempre crecí siendo el niño introvertido, porque siempre estuve escuchando esos temas, siempre estuve escuchando oye, ¿qué pasó? Pues estos 4, pues yo creo que este es el único tuyo, ¿sí me explico? O el hijo del lechero, o el hijo... Entonces, toda esa carrilla se presentaba. Tú sabes que aquí en Hermosillo se da ese rollo, la Ey, carrilla. ¿cómo no? Nos pintamos solos. Sí, entonces yo de niño trataba de pasar desapercibido. Era como que me volvía, si a mí me dejaban en una silla, ahí mi mamá podían pasar 5 horas y yo regresaba y ahí estaba. Wow, órale. Porque no quería ser visto, para que no empezara la O sea, carrilla. tenías mucha inseguridad. Sí, demasiada. Entonces, el tema de hablar, no, eso a mí no se me daba, no era parte de mí, totalmente introvertido. Entonces, crezco con todo este rollo. Te voy a contar toda la historia Dale. porque para poder llegar a la Claro. respuesta, ¿no? Entonces, cuando de repente yo veía que papá y mamá nos llevaban a la iglesia y todo estaba muy bien, todo estaba perfecto, el ambiente de casa estaba bien, no había necesidades, no había conflictos, todo el panorama estaba perfecto. Ujú. Pero de repente había momentos donde nos dejaban de llevar a la iglesia Ok. y empezaban los conflictos. ¿Tus papás? Sí, empezaban conflictos entre ellos, empezábamos a ver broncas, necesidades en casa. Entonces era como que... Era el indicador. No están sí, moviendo lo la estamos congregación. viendo, ¿Qué esto problema? es lo que nos pasa, ¿no? Ujú. Pero de niño fui un niño muy... Yo digo niño raro, niño pensante. Yo decía, ¿por qué pasa esto? Pero yo me acuerdo, vato, yo tenía 7, 8 años y yo ya estaba pensando esas cosas. ¿Sí me explico? Era como, ¿por qué si cada vez que vamos a la iglesia nos va bien, por qué dejamos de ir? ¿Por qué nos dejan de llevar? Entonces hubo un tiempo donde papá y mamá dejaron de ir a la iglesia, duraron un buen rato sin ir a la iglesia. Yo ya tengo como unos 11 años. Y en ese momento me empiezan a entrenar porque empiezo a ser seleccionado nacional de básquetbol. Ah, Y tengo órale. entrenadores. Y esos entrenadores eran cristianos. Entonces un día me dijeron, oye, ¿qué vas a hacer ahora en la tarde, sábado? Y va a haber una reunión de adolescentes, ¿no quieres acompañarnos? Y yo, ¿son cristianos ustedes? Sí. Y ahí se aceleró algo en mí. Yo tenía 11 años y yo dije, sí, yo quiero volver a la iglesia. Porque yo me acuerdo que cada vez que vamos a la iglesia todo está bien. Entonces en ese momento mis abuelos vivían en casa, mi mamá estaba viviendo en Estados Unidos, mi papá estaba haciendo como que echándole ganas para recuperar la relación. Había conflicto en casa. Entonces yo dije, pues si volvemos, todo esto se va a solucionar. Entonces empecé a ir a la iglesia, después me llevé a mi hermano, luego me llevé a mis hermanas y luego nos llevamos a mi mamá y por último a mi papá. Volvimos a la iglesia como familia. Recuerdo un día que papá nos tomó ahí en la sala, nos pidió perdón y todo por todo lo que había pasado. Pero duró 2, 3 semanas, vato, porque papá sufre un accidente donde muere. Entonces, ese momento cuando ya todo iba a volver a caminar sí, bien. Sí. Y había todo un panorama perfecto. Todo se estaba volviendo el ambiente de casa era nuevo, todo estaba siendo renovado, todo estaba siendo restaurado. De repente llegan y nos dan una noticia. Yo recuerdo que eran como las 7 de la mañana y llegan y nos dan la noticia y yo escucho a mi mamá, yo me estaba preparando para ir a la secundaria. Entonces yo escucho a mi mamá que mi mamá pega unos gritos de llanto en la sala
Y yo digo, ¿qué pasó? Entonces yo salgo de mi recámara y veo 2 personas con el uniforme de donde trabajaba mi papá parados en la puerta, en la entrada. Y yo les pregunto a ellos, mi mamá tirada, llore y llore. Y yo les pregunto y les digo, ¿qué pasó? Y ellos, pues lógicamente yo era un morrillo, no me iban a decir la noticia, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Pues tu papá tuvo un accidente. Mi conciencia y mi fe infantil en aquel tiempo, lo que me llevó a hacer fue, me regresé a mi recámara y me hinqué. Y yo le dije, Dios... Por automático reaccionaste así. Sí, yo dije, pues sabes que a orar, o sea, a buscar respuestas, ¿no? A buscar algo que nos ayude en todo este rollo. Entonces en ese momento me regreso a la recámara y me pongo a orar. Y me acuerdo de la oración. Yo le dije, Dios, ¿sabes qué? Si tú traes a papá con vida, yo te entrego mi vida. Yo te voy a servir para siempre. Mi vida entera va a ser para ti. Entonces, pero por favor, tráelo con vida, ¿no? Sácalo de este accidente que tuvo. Yo tenía 12 años. Era una fe inamovible. Todo estaba surgiendo de la mejor manera. Sí, una fe pura, ¿no? Entonces, de Sin repente mancha. yo salgo bien seguro. Dios a mí ya me escuchó. O sea, no puede no haber atendido esta oferta que le acabo de hacer. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo recuerdo que la casa se empieza a llenar de gente, de familia, de amigos. Mi papá fue una persona muy querida. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá trabajaba en los taxis del aeropuerto. Ah, ok. En esos que llega la gente y los llevaban a Agua Prieta o a Cananea. Como así. taxis especializados, ¿no? Como Sí. servicios Sí, sí. especializados. Entonces, pero mi papá, siempre, el anhelo de mi papá era ser pastor. ¿Sí me explico? Entonces, durante mucho tiempo trabajaron con muchas familias, en casa había reuniones y mi papá le encantaba enseñar y compartirle a la gente y todo eso. Entonces, fue una persona muy querida. Yo nunca me he topado con alguien que haya tenido un mal rato con papá. O sea, no, tu papá me hizo esto o pasó. Todos, siempre que me hablan de papá, es risas. Pero estaba llena es tu casa. alegría. No nomás la casa, la calle, vato. O sea, tú salías y yo salía de mi casa y yo veía tanta gente y yo decía, ¿por qué? Pues, ¿por qué están aquí? Si a final de cuentas mi papá va a estar bien. Entonces, como hasta las 8 de la noche de ese día, yo estoy sentado en la calle de ahí de mi casa, en la banqueta, con un amigo de la secundaria. Y en eso, entre el bullicio de la gente, se escucha un silencio. Y la gente se empieza a abrir. Y es la carroza con el cuerpo de papá. Entonces yo recuerdo que en ese momento yo cerré el corazón. Y yo volteé arriba y yo le dije, tú no existes. Tú no eres real. O sea, no puede ser que no me hayas dado una respuesta. En ese momento no solamente mi corazón se cerró para Dios, sino que mi corazón se volvió duro. Yo no lloré en ese momento. Yo no lloré lágrimas. Y había momentos de desesperación en el caminar de mi vida después de eso que yo quería expresar y no podía, no me salían. Era algo increíble. Entonces, después de eso, seguimos yendo a la iglesia. Pues mi mamá se agarró de la fe y esa fue su fortaleza. Pero en mí había ecos solamente. Cuando yo llegaba a la iglesia y hablaban de Dios, para mí era como una desilusión. Sí, o sea, pues ¿cómo me hablas de un Dios bueno y a mí no me contestó? ¿O por qué es bueno si se llevó a mi papá? Y era el momento perfecto donde todo estaba yéndonos bien. O sea, ya habíamos vuelto, ya nos había pedido perdón. La familia iba a empezar a ser restaurada. Entonces, ¿por qué no ahorita? O sea, ¿por qué no escribir una nueva historia? Había demasiados cuestionamientos. Como te digo, un niño muy pensante. Todo lo llevaba hacia adentro, introvertido, serio. No hablaba, no expresaba. Todo lo trataba. Te quedaste con esa idea y esa idea se tatuó, pues, ¿no? Ajá. Se quedó como, se impregnó fuerte. Y me hacía pensar. Entonces, pues seguíamos yendo a la iglesia. Mi mamá se tomó de la fe. Mis hermanos empezaron a servir, todos en la iglesia. Y yo estaba ahí.